Avanzamos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha informado que 600 militares se han desplegado en Texcaltitlán, después de que el viernes murieran al menos 14 personas en enfrentamientos entre civiles y presuntos integrantes del grupo criminal La Familia Michoacana en el municipio de Texcapilla. El enfrentamiento se produjo cuando una veintena de habitantes del municipio atacaron a miembros de la familia que los habían citado en un campo de fútbol para presuntamente cobrar la cuota semanal que les exigían para dejarles sembrar en sus propias tierras, un caso de extorsión. Las primeras investigaciones apuntan a que los miembros del grupo criminal habrían llegado al lugar a bordo de las tres y en vehículos. Además, después de bajarse, fueron atacados por civiles con palos, machetes y cuchillos. Según las pesquisas, entre las víctimas se encontraría el comandante conocido como El Payaso, uno de los cabecillas de esta organización criminal. Yo creo que mañana se va a informar sobre lo sucedido, muy lamentable. Sí fue un enfrentamiento entre pobladores y al parecer una banda de la delincuencia por extorsión. Por eso lamentablemente perdieron la vida 14 personas, 10 de esta supuesta banda de delincuentes, presuntos delincuentes, y 4 campesinos de esa comunidad. Y ya se está analizando, se tiene protección en la zona desde que sucedieron estos hechos. Hay integrantes de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional, alrededor de 600 elementos que están ahí custodiando, apoyando, protegiendo a la población. Pero mañana vamos a tener más información sobre esto. Invito a la siguiente entrevista a Javier Oliva, él es experto en seguridad desde México. Vamos a conversar sobre este hecho sangriento que se produjo en ese país. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por este tiempo. Te saluda César García. ¿Qué tal, César? ¿Cómo te va? Buenas noches, saludos a nuestro auditorio allá en Ecuador y gracias por poner atención a las cosas lamentables que tienen muchos años ya pasando en México. Como no, además de que el presidente fue bastante escueto en su discurso con la información, ¿qué se ha sabido en estas horas de la razón que produjo la matanza de estas 14 personas? Bueno, lo importante que hay que señalar en este caso, César, es que lamentablemente no se trata del primer acontecimiento en ese poblado, sino que hace aproximadamente 3 semanas también hubo un evento de un multihomicidio de 11 policías, incluyendo dos mujeres policías municipales en esa misma localidad. Entonces estamos, analizando el contexto, la circunstancia de una atmósfera bastante problemática y que obviamente, imagínate que me estés entrevistando de Ecuador para acá a la Ciudad de México, lo que ha llamado la atención este evento. Ese es mi primer comentario. Ahora, acá en el Ecuador estamos sufriendo situaciones similares de casos de extorsión. México lo sabe muy bien y la gente aparentemente se cansa en determinados momentos ante la ineficacia y la presencia de la seguridad por parte del Estado. ¿Hay alguna hipótesis que nos lleve a pensar que todo se trató de que la gente tomó medidas por su propia mano ante estos extorsionadores? Fíjate, César, que desafortunadamente no es una situación inédita en México, porque ya existen, por ejemplo, policías comunitarias, grupos de autodefensa, y que, bueno, evidentemente el portar armas, aunque seas un defensor de la sociedad, traer armas de grueso calibre también te convierte en parte de una estructura delictiva, porque para adquirirlas, obviamente, es en el mercado ilegal. Entonces, este proceso de debilitamiento del Estado de Derecho
es algo mucho más profundo, mucho más serio y que debería, en ese sentido y sobre todo en la recta final del sexenio del presidente López Obrador, a tomar medidas que por lo menos contengan, porque la forma de reaccionar, ¿no? Es decir, acontece una tragedia y entonces, César, envían 600 o 500 o 1000 elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de la Fuerza Aérea, o bien de la Infantería Marina, pero el caso es que se vuelve reactivo, no preventivo, que es el objetivo fundamental para garantizar la seguridad pública de los ciudadanos y las ciudadanas. Y en una pregunta directa durante la matutina de AMLO, le preguntaron al respecto de los comentarios de Xóchitl Gálvez, la candidata a la presidencia, quien había criticado duramente esto que tú acabas de mencionar, esta reactividad. Y lo que ya había dicho antes AMLO al inicio de su mandato, más abrazos que balazos. En ese sentido, ¿cuál es el balance de esta política de seguridad de un gobierno que ya está llegando a su tramo final? No, el nuevo gobierno, después de los resultados electorales, César, comenzará el 1 de octubre. Ahí comienza la nueva administración. Las elecciones en México a nivel federal y locales, hay que decir que son las elecciones más concurridas en la historia del país en términos del número de cargos sujetos a veredicto de la población, y también vamos a acudir 93 millones de mexicanas y mexicanos. Esto asimilado a un proceso de violencia como el que se está viviendo en algunas partes del país, que tampoco es generalizado, y esto es muy importante señalarlo, pues evidentemente va a colocar al gobierno del presidente López Obrador en una balanza respecto de cómo recibió el país y cómo lo está entregando. Que lamentablemente la inercia, los datos que él mismo reconoció en mayo de este año, César, de que probablemente su sexenio sería el más violento en lo que llevamos del siglo XXI, en cuanto a homicidios dolosos. Coméntanos un poco a la región sobre la familia michoacana, esta agrupación, a qué se dedica, desde cuándo existe. Sabemos que esa es una zona agrícola donde se produjo esta masacre y se les está cobrando prácticamente a las personas que se dedican a esta actividad productiva por poder sembrar. Bueno, esta organización tiene unos antecedentes en los Caballeros Templarios, que también tuvo su origen hacia mediados de la segunda década de este siglo, y que en sus distintas derivaciones y purgas y conflictos y también detenciones que han tenido sus principales, o abatimientos de sus principales líderes, han tenido una presencia en una zona que se llama como Tierra Caliente, que es una colindancia entre los estados del Pacífico mexicano, ya cercanos al sur, entre Guerrero, Michoacán y parte del Estado de México. Y esta familia michoacana, así denominada hasta ahora, se dedica básicamente a la extorsión, al cobro de piso, y esa es su principal actividad. No propiamente podremos ubicarla como una organización dedicada al trasiego de drogas. Bien, solo para cerrar, como política en general, lo que se ha hablado con los Estados Unidos, que ha incrementado su consumo, tiene que ver como un factor también para que la violencia se sienta en México con mayor intensidad. Bueno, ha habido una mudanza importante en el consumo de las drogas en Estados Unidos. Recordemos que de los 50 estados de Estados Unidos, 29 estados ya tienen permitida el consumo de la droga, de la marihuana, sobre todo como una droga terapéutica. Y alrededor de 17 estados tienen permitido el consumo de marihuana con fines lúdicos. Entonces, incluyendo al estado de California. Entonces, esto implica una modificación muy importante para la producción y trasiego de droga de marihuana de México a Estados Unidos, porque Canadá, que ya tiene legalizada el consumo de marihuana en todo el país, después estaba México, después Colombia y luego Jamaica. Entonces, esto modifica los patrones de producción de consumo de drogas en virtud de lo que también demanda el propio mercado estadounidense, que es el más importante y más violento del mundo. El 75% de las armas que se utilizan en México para que los mexicanos se maten entre sí proceden de armerías de Estados Unidos.
Gracias por este análisis muy completo, Javier Oliva, muy gentil, y será hasta una próxima. Buenas noches. Muchas gracias, y si no nos encontramos, feliz año. Igualmente.